de la Biblia, pareciera, porque así, si uno lo lee de rapidez, uno pudiera llevarse esa impresión de que sí se festejaban días de luna nueva. Dios deja muy claro este asunto cuando dijo que aborrecía esas fiestas. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, este es un punto importante que debe quedar muy bien aclarado en nuestra mente. Es que Dios nunca buscó un sentido ritualístico para las fiestas solemnes o, como aparece en la palabra, días de luna nueva, inclusive también como se vincula aquí el sábado con rituales ceremoniales, por lo cual Dios también dice lo mismo sobre el sábado, pero no refiriéndose al día de reposo, sino al sentido ritualista que los judíos le habían imprimido a estas fiestas, en lo cual Dios nunca quiso que se celebraran de esa forma, sino que Dios siempre quiso que los judíos entendieran el sentido espiritual de estas fiestas y no que se dedicaran a celebrarlas físicamente y que pensaran que ya por eso estaban salvados, por lo cual inclusive cayeron hasta adorar a la luna. Leamos entonces qué pasa cuando nos encontramos un versículo como el de Isaías capítulo 66 versículo 22 al 23, donde pareciera que inclusive en los cielos nuevos y tierras nuevas vamos a seguir adorando a la luna. Leamos: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Miremos entonces de dónde parte el problema, porque luego, como algunas personas ya venían leyendo esos otros pasajes donde se habla de fiestas de luna nueva como parte de la ley de Dios, sin entender que son parte de una ley ceremonial, pero ahora cuando aparece aquí en este versículo que esto seguirá celebrándose en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y que así como guardaremos el santo día de reposo en Shabbat en el cielo y tierra nueva, de igual forma guardaremos los días de luna nueva también en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces alguien puede deducir perfectamente que así como guardamos el sábado aquí en la tierra, deberíamos guardar los días de luna nueva, porque es lo que vamos a hacer cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y es desde esa deducción de donde parte todo este movimiento de guardar no solo el sábado lunar, sino que inclusive también los días de luna nueva, que son distintos al sábado lunar. Pero recordemos un poco en qué consiste el concepto de sábado lunar. Los judíos tenían un calendario lunisolar, no como el que tenemos hoy, que es un calendario solar, sino que ellos calculaban las fechas de los meses en base a las fases de la luna. Así que en este caso, la luna nueva marcaba el inicio de cada mes. Y para conocer cuándo era luna nueva, los judíos miraban al cielo, y si no podían ver la luna por ninguna parte, para ellos eso significaba que empezaba un nuevo mes. Es decir, que ese día era el inicio del mes o el primer día del mes. Eso es lo que se conoce como días de luna nueva. Y asimismo, de acuerdo con eso, los que guardan el sábado lunar dedujeron que para calcular cuándo es sábado debían partir de ese día de luna nueva que marcaba el inicio del mes, es decir, el primer día del mes. De manera que lo que ellos han deducido es que solamente es sumarle 7 días a ese día de luna nueva, y en el octavo día sería para ellos el sábado de reposo. Sucesivamente tomarían de nuevo 7 días al octavo día, y entonces en el día 15 tendrían el segundo día de reposo. De nuevo le sumarían 7 días al día 15
para obtener en el día 22 el tercer día de reposo del mes, y finalmente a ese día le sumarían de nuevo 7 días para obtener en el día 29 el cuarto día de reposo del mes. Este sería el concepto del sábado lunar, que ellos deducen que debe partir o debería partir del día de luna nueva, que sería el primer día del mes. Pero nosotros ya probamos esto, que la estructura semanal ha permanecido estática, inamovible, desde el primer día de la creación del mundo hasta el tiempo presente. Y esto está claro porque los judíos han sido los primeros en dar testimonio de eso, aunque ellos han continuado con su calendario lunisolar, inclusive hasta hoy en día, sobre todo a nivel religioso, porque si miramos al gobierno, sabemos que el gobierno sí seguía desde 1948 por el calendario gregoriano, pero mirando a los rabinos de Israel, ellos siguen usando para efectos religiosos el mismo calendario lunisolar para hacer el cálculo de cuándo caen las fiestas judías, específicamente para conocer las fechas de celebración de la Pascua, de los panes sin levadura, etc. Sin embargo, está claro, y esto lo puede averiguar cualquier persona por internet o visitando a Israel, que los rabinos no calculan cuándo es sábado de reposo partiendo de los días de luna nueva. Eso está clarísimo. Sin embargo, alguien pudiera preguntarse, bueno, Ecusatón, entonces, ¿cómo fue que hicieron los judíos cuando estaban en el desierto para saber cuándo era sábado? Porque ahí seguramente ellos estaban desligados de la sociedad, del mundo, no tenían almanaques, calendarios, ni nadie que les dijera qué día de la semana era, y por tanto ellos cómo podían saber cuándo era sábado. Es decir, es una pregunta bastante interesante porque uno puede aceptar que mientras los judíos fueron expulsados de Jerusalén y permanecieron generalmente en Europa, pues estuvieron rodeados de una sociedad civilizada que les permitía fácilmente saber exactamente qué día de la semana era el que funcionaba, y así ellos podían saber también cuándo era el séptimo día, pues es algo que viene, como decimos, desde hace mucho tiempo, y sin embargo, pues es muy fácil saberlo cuando estás rodeado de una civilización. Pero vale preguntarse, ¿cómo fue que hicieron los judíos cuando estaban en el desierto para saber efectivamente cuándo caía sábado? Es decir, cuál era el séptimo día de la semana, porque nadie les podía decir, hoy es lunes, hoy es martes, ni nada de eso. No habían calendarios en el desierto, nadie podía venir de otro país o de otra región a decirles, yo salí ayer lunes de la casa, llegué aquí el miércoles. Entonces es algo que es válido preguntárselo, y en parte este es el mismo concepto que se plantean los que guardan el sábado lunar, que ellos piensan que en el desierto el pueblo hebreo tuvo que haber usado el calendario lunar y las fases de la luna para saber cuándo era sábado, y entonces de ahí parte mucho todo este movimiento. Pero miremos esto, hermanos, es cierto que es fácil en nuestra sociedad moderna saber cuándo va a caer sábado, pues tú simplemente prendes el celular, sabes que es viernes, ya sabes que mañana es sábado. A veces tú te desorientas un poco cuando hay un lunes festivo y crees que es miércoles cuando vienes a ver es jueves. Es muy fácil darse cuenta hoy en día en qué día de la semana estamos para saber cuándo es sábado, y básicamente es fácil guardar todos los sábados cada semana. Y de nuevo, ¿cómo pudiera eso calcularse en el desierto? Sobre todo hace 2500 años, donde no había información o tecnología o correo electrónico, periódicos, revistas. Imagínate nada más, estás totalmente alejado de la civilización. ¿Cómo pudieras volver a orientarte con respecto a qué día de la semana es? Porque de otra manera es cierto que es fácil desorientarse. Tal vez tú pudieras saber en qué día del mes estás basándote en los movimientos lunares y solares, pero si hablamos de un ciclo semanal, es difícil orientarse
si estás como que totalmente retraído de la civilización y tú no puedes saber si es jueves o es sábado, aunque sí puedes contar las fases lunares. Y ahora más adelante vamos a ver cómo algunas fases de la luna nos indican en qué fecha del mes estamos, pero no nos dicen el día exacto, es decir, no nos dicen si es martes o miércoles, pero sí nos pueden decir si hoy es 15, eso sí lo podemos saber con las fases lunares. Entonces, una cosa que es interesante con este tema es que además de todo, la palabra nos deja bien claro que el pueblo hebreo perdió de vista el ciclo semanal. Ellos olvidaron por completo cuando caía sábado, cuando fueron esclavizados por el faraón de Egipto, es decir, cuando duraron 430 años esclavizados en Egipto, y esa esclavitud fue tan grande que en determinado momento no tenían ni idea cuándo era sábado. Los días de la semana ahora tenían otro nombre, la estructura semanal estaba totalmente perdida, no tenían ni idea y eran esclavos del faraón, trabajaban diariamente sin parar. Ahí es cuando entra Dios con un plan para liberar a un pueblo esclavizado en otra nación. Realmente es algo apoteósico, ¿verdad, hermanos? Porque tú puedes pensar en rescatar a una persona de una ciudad, pero ¿cómo haces para sacar a 10,000 personas de una ciudad, todas juntitas en fila india saliendo de la ciudad, mientras el resto de personas se queda mirando? Y entonces ahí vemos el poder y la gloria de Dios. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, el plan de Dios no solo era liberar al pueblo hebreo de Egipto de forma física, sino también de forma espiritual, que es lo principal, porque no olvidemos esto y es para anotarlo. Toda victoria ocurre primero en el plano espiritual, luego se refleja en el plano físico, y no como se nos hace creer en este mundo, que una nación sale a la batalla muy poderosa y ya porque creen que tienen muchos tanques y portaaviones, es decir, poder físico, piensan que van a derrotar a la otra nación que no tiene nada y no saben que toda batalla se gana primero en el plano espiritual, luego en el plano físico. Con Estados Unidos lo hemos visto de una manera contundente. Estados Unidos ha sido derrotado por el Vaticano sin disparar una sola arma. El Vaticano no tiene portaaviones, no tiene tanques de guerra. Y el Vaticano hoy es dueño de Estados Unidos. También lo vimos claramente con la nación de Afganistán. Nosotros vimos cómo en la presidencia del señor Joe Biden, Estados Unidos salió huyendo de Afganistán. Una cosa de locos que es solo ver para creer. Nadie jamás se hubiera imaginado tal asunto, que además pasó desapercibido en el mundo. Pero Estados Unidos salió huyendo. Dejaron tirados aviones, helicópteros, tanques, no tuvieron tiempo ni de recuperarlos, salieron despavoridos de Afganistán. ¿Qué será lo que pasa ahí, verdad, hermanos? Entonces, si Dios quería liberar al pueblo hebreo, primero que todo espiritualmente, de Egipto, tenía que recordarles el día de la liberación, como ya lo hemos venido escuchando, y el único día de la liberación que existe es el sábado, ¿verdad, hermanos? Es el día en que de verdad eres liberado de todas tus obras mundanas, cosa que no ocurría en Egipto. Como ya vimos, el faraón mantenía al pueblo de Israel esclavizado día a día a sus trabajos mundanos, cosa que hoy ocurre también, aunque muchos piensan que han salido del trabajo, no se dan cuenta que son esclavizados a través del celular para hacer tareas día a día, sin importar día de reposo ni nada. Ahora, si el sábado está enmarcado bajo una estructura